Buenas tardes. Vamos a comenzar con la unidad 2. En la unidad 2 vamos a hablar de ética y moral y al final de la unidad también vamos a hacer una pequeña aproximación a lo que es la historia del derecho. Vamos a empezar hablando de ética y moral. Es importante poder distinguir ética y moral, porque vamos a ver que hay autores que los usan como sinónimos, otros autores que los diferencian. Lo cierto es que etimológicamente, ética viene del vocablo ethos, ¿no es cierto?, que es del griego, que significa hábito o costumbre. Y moral viene de mos, del latín, y significa exactamente lo mismo, es decir, que en su origen tienen el mismo significado. Sin embargo, hoy en la práctica entendemos que se refieren a dos situaciones diferentes y es importante entender estas disimilitudes que tienen. Se refieren a cuestiones distintas, se refieren a circunstancias diferentes, porque la moral tiene que ver con lo práctico, ¿sí? Con lo práctico de la acción, y es la que me permite responder a la pregunta ¿qué debo hacer? En tanto que la ética es más una cuestión reflexiva, es teórica, no tanto práctica. Y lo que trata de responder es cómo se fundamenta, cómo reflexiono, por qué se debe actuar en determinado sentido. A ver, para que nosotros podamos entender, la moral son un conjunto, o se refiere a un conjunto de principios, normas y valores que van a dirigir nuestro comportamiento. Es como una brújula que nosotros tenemos y que nos guía, ¿sí?, en un sentido o en otro, para un camino o para otro. Nos hace actuar de una determinada manera. Y es la que nos guía en una situación concreta de la vida. Por ejemplo, si yo voy al kiosco y hago una compra de una gaseosa y el vendedor me da mal el vuelto, cuando yo advierto que tengo mal el vuelto, es la moral la que me permite decir si ese vuelto de más que yo tengo, se lo tengo que devolver o me lo quedo. No hay una ética que sea uniforme, ¿sí? Es decir, que todos vamos a tener una respuesta o no, pero podemos tener una respuesta distinta. Pero la moral, lo que tienen que entender, es la que nos ayuda a responder cómo actuar en esa situación concreta. Nuestra moral es la que nos va a decir, bueno, no, me ha dado el vuelto de más, si yo no se lo devuelvo, ese chico se lo van a descontar al final de la jornada de su sueldo, se lo tengo que entregar, porque no es mío, porque no corresponde. O la que me va a hacer decir, no, me lo voy a quedar porque este siempre se queda con la diferencia de vuelto, porque es un carero, porque me toma el pelo, por lo que fuere. Entonces, la moral es la que me permite decidir en la situación concreta. En el colectivo, si veo que hay una persona mayor que subió, pensemos una señora muy grande que tiene algunos problemas para moverse, la moral es la que me permite decir que yo tengo que levantarme y cederle el asiento. La moral es la que me permite, en un caso concreto, decidir en un determinado sentido. En cambio, la ética es una reflexión teórica de la moral. Y lo que hace es la encargada de discutir y de fundamentar estos valores, estos principios que tiene la moral. Entonces, la ética es la que me permite no decidir en el momento específico, sino la que me permite reflexionar de esto que yo he decidido. La ética, es la que me va a permitir, por ejemplo, adoptar una posición sobre estar o no a favor de la legalización del aborto. Hay un montón de principios, ¿no es cierto?, que pueden fundamentar esa decisión. El principio del cuerpo de la mujer o de cuándo comienza la vida, el principio respecto de la ciencia, un principio religioso, es decir, son múltiples los principios que pueden hacer que yo, de manera individual, tenga una posición ética respecto a la legalización o no del aborto. Pero lo cierto es que en el momento en que una persona, mujer, está embarazada de un embarazo no deseado y se enfrenta a la disyuntiva de provocarse o no un aborto, por ejemplo, es la moral la que le va a permitir tomar esa decisión. Es decir, la moral es la que nos ayuda a decidir en el caso concreto, en cambio que la ética es
reflexiva y teórica. No en el momento de actuar, sino en el momento de pensar reflexivamente porque entendemos que una posición es la correcta o la otra. Ahora vamos a ver cómo se relaciona esto con lo nuestro, ¿sí? ¿Por qué lo estamos estudiando? Bueno, porque vamos a ver que hay valores morales y que hay valores políticos. Max Weber, que es un autor que vamos a ver varias veces, nos dice que la ética no puede dejar de ver, ¿sí?, que muchas veces la política persigue fines buenos, fines bondadosos, pero que para poder conseguir esos fines buenos, necesariamente hay que optar, hay que atravesar medios moralmente dudosos, o por lo menos peligrosos. ¿Qué quiere decir esto? Se pregunta, o mejor dicho, lo que nos dice Max Weber es que la ética sabe que muchas veces se persiguen fines buenos y que los medios por los que se va a llegar a esos fines pueden o no ser así de buenos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros tenemos en el momento actual una emergencia sanitaria, tenemos un virus, ¿sí?, que es el COVID-19 que se está propagando y hay una pandemia. Entonces, el fin bueno, ¿cuál es? Es terminar con esta pandemia, ¿sí?, combatir este virus para que no se siga extendiendo. Bueno, ¿cuáles son los medios que se van a tomar para frenar esta pandemia? Hay diversas formas. Por supuesto, tenemos aislamiento, tenemos tratamiento, pero tenemos cierre de fronteras. Y resulta ser que, por ejemplo, pensemos en que hay una localidad, todo lo que voy a hablar ahora es inventado, ¿sí? Supongamos hay un departamento de General Alvear que hay un brote muy grande. Pensemos que hay 300 personas contagiadas y hay un montón de personas que creemos que pueden ser asintomáticas y que pueden contagiar el virus. Y entonces lo que hace el gobernador es directamente cierra las fronteras, ¿sí?, y elimina mediante gases o lo que fuere, algún químico o una bomba, pensemos lo que ustedes quieren, para directamente acabar, aniquilar con toda la población de General Alvear. Porque de esa forma, matando a todos, evita que se propague ese virus al resto de Mendoza. Bueno, no podemos dudar que el fin es bueno, ¿no es cierto? Evitar la propagación, evitar que este virus llegue al resto de la provincia de Mendoza y se siga expandiendo por todo el país. Ahora, he puesto un caso extremo porque sin lugar a dudas, matar a toda la población de General Alvear, donde mueren inocentes sanos e inocentes enfermos, es un fin que se lleva, ¿no es cierto?, de cabezas con la ética. Es un fin, por supuesto, no ético, un medio no ético. Y entonces nos damos cuenta que muchas veces fines buenos se persiguen a través de medios no tan buenos, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, la discusión está entre los medios y la discusión está en saber hasta qué momento, ¿no es cierto?, ese medio dudoso se tiene que inclinar por un lado y ese medio dudoso se inclina para el otro. La pregunta que se hace Max Weber es si el fin justifica los medios. Y esto, fue un planteo que quien principalmente lo desarrolla es Maquiavelo, que es un pensador italiano, y escribe su obra que se llama El Príncipe, y él le escribe justamente, él estaba escribiendo en la época de la unificación italiana, y él le escribe a ese gobernante que él quiere que esté a cargo de toda Italia y que haya podido, ¿no es cierto?, unificar este país. Y justamente lo que sostiene Maquiavelo es que las acciones políticas no pueden ser juzgadas moralmente como buenas o como malas, porque dice que los medios no tienen un valor en sí mismos, sino que lo que vale es el fin de la acción. Y entonces el valor que tienen estas acciones es otorgado en función del objetivo, el resultado que se pretende obtener. Entonces, Maquiavelo sostiene que el fin justifica los medios, porque lo que se tiene que ver es el objetivo que se persigue, independientemente de cómo se llegue a ese objetivo. La característica que tiene Maquiavelo es que ahí existe una doble moral. Esta es la moral para los gobernantes, ¿sí?, para el príncipe, no para el ciudadano común. Pero desde ese punto de vista, Maquiavelo sostiene que el fin justifica los medios. Y esto, fíjense qué importante que es, porque son argumentos que se tienen en cuenta muchas veces, por ejemplo, en la legalización del aborto también, volviendo al mismo tema. Muchas veces se habla de que el fin es bondadoso,
pensemos cualquier fin, la salud pública, la salud de la mujer, la dignidad, etcétera, etcétera. Y el medio, ¿no es cierto?, que es el tratamiento quirúrgico, bueno, es lo que se discute. Es decir, que en los tiempos modernos, actuales, es muy común este tipo de discusiones que se van dando. Y después de esto está la postura deontológica. La postura deontológica, que es más moderna, si se quiere, sostiene que la política y la moral no pueden separarse, que hay acciones que a pesar de la bondad de sus fines, no pueden bajo ninguna forma ser justificadas moralmente bajo ninguna circunstancia. Y esto dice que es porque los individuos tienen ciertos derechos que son como límites al actuar de los gobernantes. Y es que este es el límite. Las personas deben ser consideradas siempre como fines y nunca como medios. Y entonces el límite del poder de un gobierno se encuentra justamente en esta persona y en los derechos de esta persona. En el caso que yo les decía recién, el caso extremo de pongamos una bomba en General Alvear, justamente podemos ver que el límite de la actuación del gobernante, por más que la pandemia sea imprescindible, ¿no es cierto?, que nosotros la paremos, bueno, el límite está la vida de todos los alvearenses, que no se puede atentar contra ellos para poder frenarla. Fíjense cómo las medidas actuales se pueden ir discutiendo, sí, en función de la realidad cotidiana. El cierre de fronteras, por ejemplo, que no se permita que ingrese gente o que salga gente, la falta de movilización de la población. Bueno, son todas medidas extremas, drásticas, que se analizan justamente en función de estos fines que se tienen. Y en función de esto, ¿no?, de qué pasa cuando hay que distinguir o hay que optar, ¿no es cierto?, porque decimos tenemos la salida ética y la salida correcta en lo político, ¿no? Cuando dice qué pasa cuando está claro que el objetivo político no va de la mano de esta ética o de estas reglas éticas. ¿Cuál es la decisión que se debe tomar? Si se tiene que inclinar por la decisión política o hay que inclinarse por la decisión ética. Bueno, hay tres posturas, ¿no es cierto?, que nos resuelven esto. Tenemos la primera postura, que es la del integrismo ético, que sostiene que la ética y la política son dos realidades opuestas y que cuando éstas se contradigan hay que optar siempre por la ética y nunca por la política. Después tenemos otra posición que es totalmente contraria, que es la del realismo político. Y dice, es cierto, son dos realidades opuestas, pero cuando hay contraposición de esto hay que optar siempre por la política porque la política es la que organiza el Estado, ¿sí? Entonces, bueno, hay que siempre poner como más valiosa la actividad política que la ética. Y la última postura, que es la postura sintética, es una postura ecléctica que lo que hace es analizar en el caso concreto. Es una postura que en realidad lo que hace es que no se la juega y nos dice, bueno, vamos a ver, hay que ver en el caso determinado cuál será la mejor opción, si optar por la postura, por la solución que nos da la ética o por la solución que nos da la política. Por último, el último punto que vamos a ver nosotros aquí de esta unidad es las funciones, ¿no es cierto?, que tiene esta ética política. ¿Por qué nosotros la estudiamos? ¿Por qué nos interesa? Bueno, una de las primeras funciones que vamos a ver es que nos permite relacionar la legitimidad con la justicia. ¿Y esto qué quiere decir? Nosotros ya vimos en la unidad 1 una pequeña aproximación de lo que es la legitimidad, también la vamos a ver más adelante ahora, pero lo cierto es que tenemos leyes en nuestro ordenamiento que se consideran dignas de ser obedecidas porque se han elaborado en función de un procedimiento determinado. Ese procedimiento es aceptado por la ciudadanía, ¿no es cierto? Y es la ética la que nos permite decir que ese procedimiento es el aceptado, que esas leyes son dignas de ser obedecidas y que está actuándose conforme a nuestro ordenamiento y a nuestro Estado. Bueno, la ética nos permite, ¿no es cierto?, hacer ese juicio de legitimidad que tiene la autoridad y las decisiones. Por otro lado, la ética nos permite o nos posibilita el control social de los gobernados. Es un control extrapolítico. Y quiere decir que la ética lo que nos va a hacer es nos va a hacer un puente entre los políticos y la ciudadanía, y todo esto que la ciudadanía siente, ¿no es cierto?, socialmente. Es decir, nos va a permitir hacer un control
en general de toda la ciudadanía de la actuación de los gobernados. Por otra parte, también nos permite valorar la actividad política. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver si está yendo en un buen sentido, en un mal sentido, si las decisiones que se toman son las correctas, son las necesarias, son oportunas. Bueno, este análisis y esta valoración la vamos a hacer a través de la ética política. Además, nos va a permitir hacer esta valoración sobre los medios. Recién habíamos visto que tenemos fines en la política, que son los fines deseados, son fines comunes, y estos fines son seleccionados de manera democrática. Bueno, la ética es la que nos permite valorar o analizar los medios por los cuales se va a buscar alcanzar esos fines. O sea, es decir, el modo en que esos fines o esos objetivos se pretenden alcanzar. Y por último, decimos que la ética política da razón de acción a los agentes políticos. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es porque la ética política nos provee razones, es decir, normas éticas a los gobernantes, por los cuales cada legislador, cada gobernante se siente comprometido con su tarea política. Y por otro lado, el gobernado justamente encuentra justificada su obediencia a estas leyes justas y a su vez encuentra justificación para oponerse a las injustas. Es decir, la ética política nos da las razones, nos da las normas éticas para la actuación de los gobernantes y de los gobernados. Con esto entonces hemos terminado el punto 1 de la unidad 2.